Muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a Innovar 2021. Mi nombre es Jenny Alejandra Rivera Torres. Estoy en compañía de Karen Bedoya y nuestro proyecto se llama Diseño de un Sistema Tecnológico Industrial para la clasificación de residuos orgánicos e inorgánicos en edificios residenciales de la ciudad de Medellín. Proyecto elaborado de mi parte por Karen Bedoya y Sandra Londoño. Somos estudiantes de la Corporación Universitaria Americana de la carrera de Ingeniería Industrial y pertenecemos actualmente al semillero de Innovación Tecnológica, Gestión e Innovación Tecnológica. El día de hoy estaremos abordando un tema muy importante para todos ustedes, que es el tema relacionado con el manejo de los residuos sólidos domiciliarios. Bueno, les recuerdo que en estos momentos vamos a tener abiertos, ustedes público van a tener un icono de WhatsApp en el cual nos van a poder referir preguntas y también al finalizar le estaremos teniendo un espacio en la sala 1 café para poder ampliar información. Allá los estaremos esperando. Bueno, antes que nada, quisiera mostrarles a todos ustedes esta imagen. Quisiera saber ustedes qué prefieren, en dónde desearían vivir, qué les gustaría ver. En este momento, pues vemos una imagen en donde pasamos por una zona común, donde vemos residuos de toda clase puestos alrededor de unos contenedores de basura, ¿cierto? Un espacio con árboles, se ven algo deteriorados, desgastados, y adicional, pues vemos otra imagen a nuestra pantalla derecha de un espacio limpio, cómodo, que dan ganas como de sentarse, de compartir, de vivir, de respirar, ¿cierto? Bueno, quisiera que analizáramos esto y más adelante pues me digan sus aportaciones, ¿cierto? ¿Qué es lo que prefieren, ¿cierto? Bueno, como se los dijimos ahorita al inicio, pues nosotros estamos manejando una problemática muy grande, que es la problemática del manejo de los residuos sólidos domiciliarios. Una problemática que se viene desde que Medellín empezó a crecer en su población, en sus construcciones verticales, horizontales, ¿cierto? Donde empezó a haber un nivel de adquisición por parte de las personas mayor, ¿cierto? Pero vemos que el tema de los residuos fue creciendo a medio de nuestro consumismo, a nuestro crecimiento como industria, como familia. Y a raíz de esto, pues también tenemos unos problemas, digamos, unas variantes que se han venido ramificando con este problema. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un problema que estamos hablando de que diariamente más de 1.800 toneladas se están recolectando de basura, las cuales estas van directamente a los rellenos sanitarios, lo que a su vez pues nos preocupa porque vemos que actualmente tenemos el relleno sanitario La Pradera. Este relleno sanitario hasta el momento se ha sostenido, ¿cierto? Pero en cualquier momento va a ser un lugar en el cual no se van a poder albergar la cantidad de basuras que actualmente estamos generando, porque año tras año tenemos un 2% de crecimiento poblacional y ese 2% lo que demuestra es también un crecimiento en manejo de las basuras. Entonces, a cada vez se va a crecer más. Adicional, tenemos otra problemática con el tema de la contaminación de las fuentes hídricas y de suelo. ¿Por qué contaminación de fuentes hídricas? Pues primero porque pues nosotros como personas, me incluyo, ¿cierto? No mantenemos esa cultura de que mi basurita yo la guardo, la dejo después en un lugar que sea específico para el tema de las basuras, sino que las tiramos en la calle, las tiramos al lado de la quebrada, que porque eso nadie lo va a ver. Adicional, vemos que hay personas que realizan la práctica del reciclaje, pero de una manera un poco más particular, no muy regulada. Son casas que, digamos, almacenan lo que son el material reciclado de los recicladores informales. Y esto normalmente, si vemos, están en lugares que quedan cerca a las fuentes hídricas como ríos y quebradas de aquí de la ciudad, ¿cierto?
Y adicional, pues que también el tema de la botada de escombros, de todo eso, lo realizan también en lugares que no son aptos para depositar estos residuos, ¿cierto? Adicional, pues al tener basura regada por toda parte, genera enfermedades de respiratorias, enfermedades infecciosas por el tema de los mosquitos, los roedores que nos encontramos, ¿cierto? Y también a su vez esto genera una desaparición de especies. ¿Por qué una desaparición de especies? Sí, porque cada vez que nosotros contaminamos y contaminamos más lugares verdes, lo que hace es que estamos acabando con el hábitat de esos animales, de esos animalitos lindos, de esos lugares que deberían de ser un santuario para ellos, ¿cierto? Eso porque no le estamos dando un manejo adecuado a los residuos sólidos, ¿cierto? Desde nuestras casas no siempre se nos ha enseñado que hay un código de separación de residuos, pero no lo practicamos a cabalidad, ¿cierto? En nuestros hogares es el lugar que menos se regula, las empresas se regulan un poco más en el tema de los residuos, pero nosotros en nuestras casitas no estamos realizando ese proceso, el cual es muy importante y desde ahí debemos de partir. Bueno, adicional contamos con una problemática que hicimos nosotras y si quisimos mirar mediante este diagrama de causa y efecto, los problemas que, digamos, la causa que es nuestro manejo inadecuado de los residuos y las problemáticas que se abarcan de ellas, ¿cierto? En cuanto a diferentes escenarios, maquinaria, métodos, mano de obra, medio ambiente, materiales, medición, ¿cierto? ¿Cuáles encontramos en maquinaria? Porque nos hemos hecho estudios de campo para saber cuál es el manejo que actualmente en los edificios le dan a las basuras, ¿cierto? Entonces nos hemos encontrado que en tema de maquinaria hay chutes o ductos de basura que tienen poca capacidad para depositar la bolsita o ya están pues obsoletos por el tiempo porque hay edificios que tienen más de 20 años, otros que tienen 15, otros que están muy nuevos todavía, pero que no le han dado un uso adecuado. El método, no todo se maneja con un reglamento para el manejo de los residuos sólidos, no se realiza la separación de los residuos en cuanto a la mano de obra, o sea, nosotros no estamos realizando el proceso de la separación porque hace falta capacitación, porque no conocemos realmente qué debe ir en cada cosita, no todos lo sabemos, no todos lo practicamos. En cuanto al medio ambiente, como les informé hace un momento, la contaminación del suelo es impresionante. Eso lo vemos en cada parte, a pesar de que acá en Medellín contamos con un programa que son los escobitas que mantienen nuestras calles limpias, nuestros lugares limpios, ¿cierto? Pero ¿cómo le estamos haciendo desde nuestra casa? ¿Cómo estamos nosotros haciendo el proceso, ¿cierto? ¿Qué está pasando una vez yo recolecto mi basura en mi bolsita en mi casa? ¿Qué pasa después de esto, ¿cierto? Adicional, el generador de enfermedades. En cuanto a materiales que nos hemos encontrado, que no se manejan bolsas adecuadas, no son bolsas biodegradables, no son bolsas que sean aptas para este proceso, ¿cierto? No se cuenta con, digamos, contenedores aptos para la deposición de estos residuos. Y en tema de medición, pues en los edificios residenciales, como lo informé, no se cuenta con ese reglamento, con ese manejo. Entonces, pues digamos que esos son como la causa y el efecto que se está generando diariamente. ¿Listo? Bueno, vamos a pasar a un caso que tenemos estas imágenes, son casos reales, es un caso real que evidenciamos en un edificio en la ciudad de Medellín. No vamos a hablar específicamente del nombre del edificio, pero quiero mostrarles uno, ¿cierto? Nosotros empezamos con esta investigación desde el año 2017. ¿Cierto? Empezamos a querer qué es lo que vamos a hacer, cuál es la problemática mayor que se está presentando y fuimos a un edificio, lo revisamos, miramos el chute. En la primera imagen de la parte izquierda podemos ver que el chute es de acero inoxidable. Eso sí, debe ser en acero inoxidable, pero vemos que le falta mantenimiento, evidenciamos que la apertura es demasiado angosta, entonces los residentes al depositar la bolsita no le cabe del todo, lo que puede provocar un atascamiento en el proceso. Adicional, vemos en la imagen de la mitad, vemos que hay un orificio que en ese momento desde la parte de arriba está presentando un agrietamiento,
¿cierto? Eso es delicado por el tema de que se pueden haber filtraciones. ¿Por qué? Porque echan la basurita con comida, echan cosas, y esto puede generar inconvenientes también. Y fuera de eso, de pronto, la más importante en este caso también, vemos que estos contenedores que ven azules son los contenedores que al final del chute es el que está recibiendo la basura que los residentes están echando. Como pueden evidenciar, son contenedores demasiado pequeños, ¿cierto? Son demasiado angostos. Entonces, lo que quiere decir, pues en este caso, todo se está mezclando. No hay una separación, todo está revuelto, la persona que le vaya a hacer un proceso va a ser más complicado para poder salvar material, poderle dar un reuso nuevamente. ¿Listo? Bueno, acá en temas de los objetivos, tenemos que nuestro objetivo general, ¿cuál es? Diseñar un sistema tecnológico industrial para la clasificación de residuos orgánicos e inorgánicos residenciales de estratos 3, 4, 5 y 6 de la ciudad de Medellín. ¿Por qué nos enfrascamos, digamos, o por qué estos estratos, cierto? Porque es los edificios que actualmente se están construyendo y los que han venido existiendo desde hace ya un buen tiempo. Bueno, caracterizar el tema, ya pasamos a unos objetivos específicos, que es lo que nos ha ido llevando para poder obtener nuestro objetivo general. Caracterizar la clasificación de residuos orgánicos e inorgánicos a partir de una revisión de literatura de la norma técnica GTC 24, norma que, digamos, uno de los aspectos más nuevos en este 2021 fue que se generalizó el manejo de las basuras, cómo va a ser su separación, el color de la bolsa, en dónde va cada residuo. Entonces, actualmente tenemos 3 colores. ¿Cuáles son? El negro, el verde y el blanco. En la bolsa verdecita se va a echar todo lo que es elementos orgánicos, todo lo que es residuos de comida, polvillo, ¿cierto? Algo que nos pueda servir para un compostaje. En la bolsa negra, todo lo que, digamos, son residuos de comida, empaques, que de pronto ya no se les va a poder dar un reuso, sino que se le hay que hacer un proceso diferente, ¿cierto? Y en la blanca, todo lo que es reciclaje, cartón, metales, papel blanco, todos estos materiales. Eso es como lo más nuevo, digamos, en lo que quiero traer aquí a colación, porque es algo muy importante para el desarrollo de nuestro proyecto. Bueno, identificar los métodos orientados a la clasificación, cómo nosotros vamos a hacer esa clasificación, cuál es la propuesta que tenemos. También proponer un diseño que permita llevar a cabo las pruebas, saber qué va a ser funcional, qué va a servir para nuestro público, ¿cierto? Y por último, sugerir un plan de capacitación para la implementación del sistema en los edificios residenciales de la ciudad de Medellín. ¿Por qué? Porque de nada va a servir implementar todo este sistema si no va a haber una capacitación, si no va a haber una sensibilización, y para que eso pueda funcionar de acá en adelante. Bueno, nuestra metodología abarca lo que son investigación referencial. Para esta investigación, pues realmente vimos demasiados proyectos muy buenos a nivel internacional, a nivel nacional, sobre el manejo de los residuos sólidos domiciliarios, ¿cierto? Traigo a colación una investigación por estudiantes de la Universidad de San Buenaventura, digamos, lo útil de lo inútil, así llamaron su proyecto. Este proyecto era muy similar, ¿cierto? En cuanto a su envergadura, en cuanto al tema del manejo de los residuos sólidos, específicamente para edificios residenciales, ¿cierto? ¿Qué pasa acá? Ellos hicieron un sistema, pero para el compostaje. Funcionaba diseñar lo que son depósitos en las alacenas de las casas para separar cada una de los residuos, cuál era el verdecito, cuál era el negro, cuál era el blanco, ¿cierto? En su momento pues manejaban diferentes colores porque eso fue una investigación realizada en el año 2018 por ellos, ¿cierto? Entonces manejaba bolsa gris, bolsa blanca, bolsa verde, entonces manejaba pues otros diferentes colores. También manejamos lo que fue la investigación cuantitativa. Esa investigación cuantitativa, ¿en qué se basó? Yo necesito saber cuál es la información que mi público objetivo tiene acerca del manejo de los residuos sólidos.
¿cierto? Entonces, lo que hacemos en este caso es realizar una encuesta a diferentes residentes de diferentes estratos. O sea, nosotros no miramos, simplemente empezamos a coger un público de 41 personas a la cual hicimos esta encuesta, ¿cierto? Se desarrolló adicional a esto una matriz de riesgos, listo. Y por último, el proceso de prototipado. Hemos diseñado diferentes diseños de este sistema, algunos elaborados propiamente por nosotras, otros pues tuvimos ayuda externa, ¿cierto? Para poder ir mostrando algún avance más significativo. ¿Listo? Acá hablamos de la recopilación de datos como le informé hace un momento, entonces vamos a proceder a analizar y para que ustedes conozcan cuáles son esos datos, qué es lo que nos ha llevado a que nuestro proyecto lo queramos tanto, de que veamos de que el proceso de los residuos sólidos es algo sumamente importante y que debemos de empezar a implementar en nuestros hogares, que debemos de empezar a ser conscientes de que el manejo de los residuos sólidos está cogiendo un avance demasiado preocupante. Entonces, vamos a analizar pues esos datos, queremos hacerlos partícipes de esta información. Bueno, acá tenemos unos datos demográficos. Estos datos demográficos fueron importantes y siguen siendo importantes para nosotros, ¿cierto? Acá encontramos que quisimos saber cuál era la edad de las personas que estábamos encuestando, ¿cierto? Se encuestaron a 41 personas de diferentes edades, entre ellas la edad que más predominó fue las edades entre los 28 a los 38 años, ¿cierto? Siendo a la edad de 32 años como el promedio de las personas que encuestamos, ¿cierto? ¿Qué nos trajo esta información? Que se pudo evidenciar que en la actualidad las personas que más adquieren y habitan este tipo de viviendas son personas jóvenes, entre los 28 y 38 años de edad, los cuales por su edad pueden llegar a ser más receptivas a la hora de querer implementar prácticas más sostenibles en cuanto a esto. También miramos lo que son datos demográficos. En cuanto al estrato socioeconómico, entre los datos recolectados evidenciamos que los estratos 3 y 4 son los que más predominan en la ciudad de Medellín debido al crecimiento de propiedades verticales. Hoy en día la cantidad de edificios, o sea, ya no se están haciendo casas grandes, incluso las casas grandes que teníamos anteriormente hace unos 10, 15 años, donde habitaban familias numerosas, ya no se están haciendo. Incluso estos lugares los estamos de cierta manera reestructurando, haciendo nuevas estructuras de forma vertical. ¿Cierto? Esto lo vemos viendo, estamos teniendo un crecimiento vertical en propiedad impresionante y a su vez el poder adquisitivo de la clase media ha subido, ¿cierto? Estos estratos son a los que más nosotros debemos de apuntarle lo que son los programas de manejo de residuos sólidos para poder lograr un impacto representativo en el medio ambiente. ¿Cierto? Entonces, como van en crecimiento, debemos de ponerles el ojito, empezar a generarles a ellos esta conciencia, mostrarles nuestro proyecto, mirar cuáles son esos beneficios que van a tener. Bueno, y por último, para yo terminar mi presentación y ya seguir con mi compañera Karen, que nos va a hablar acerca de todos los temas y todos los datos propios de lo que nos lleva a nuestro proyecto, voy a hablarles sobre el número de personas que habitan en el hogar. Basados en la información que vemos hoy en día, las familias medellinenses están conformadas por 3 integrantes, papá, mamá, hijo, casi son así, o abuela, hijo y 2 hijos, ¿cierto? O sea, estamos hablando de que ya no tenemos unas familias de 8, 10, hasta a veces 15 integrantes, sino que ya las vemos más pequeñas, ¿cierto? Ya no son tan numerosas, lo que a su vez pues también es un panorama positivo para nosotros. ¿Por qué? Porque es más fácil llegar con este tipo de programas a 3 personas que quizás a 8 o a 10, ¿cierto? Entonces se vuelve un proceso más inclusivo para que puedan tener una mayor participación. Entonces, quiero dejarlos pues como con este dato. Mi compañera Karen Bedoya los va a seguir acompañando y esperamos de todas maneras pues que hagan sus aportes más adelante al finalizar la presentación. Muchísimas gracias. Buenos días para todos. Claro que sí.
En una de las encuestas que nosotros veníamos realizando, encontramos una de los 41 encuestados, encontramos una pregunta donde decía, ¿sabe usted diferenciar los residuos orgánicos de los inorgánicos? Entonces, entre ellos nos respondían, sí, nosotros sabemos diferenciar los residuos orgánicos e inorgánicos, pero no aplicamos el tema de la separación de los residuos. Para ello, nosotros queríamos implementar el tema de campañas de sensibilización sobre el manejo de todos los residuos sólidos, los residuos para qué nos sirven, cómo los podemos utilizar, cuál es la manera adecuada de hacer esto. Entre las 41 personas encuestadas encontramos que el 97,6% de ellas saben hacer la utilización, pero no nos sensibilizamos de eso para aplicar al contexto, a decir, bueno, esta es la separación que vamos a hacer, es la manera adecuada, esto nos ayuda a ahorrar, esto nos ayuda con el medio ambiente. No lo hacemos, simplemente lo hacemos mecánicamente, hacemos una separación y todo lo depositamos en el mismo chub. Y entonces ahí la separación de lo consciente que nosotros tenemos se nos pierde, ¿cierto? Entonces para eso nosotros hablamos del tema de sensibilización adecuado, ¿cierto? Jenny, colabórame con la otra diapositiva, por favor. Una de las otras preguntas era, ¿alguna vez ha recibido información sobre el manejo del manejo de la adecuada separación de los residuos orgánicos e inorgánicos? Gran parte de la población decía, sí, yo he recibido, he escuchado, he hecho una buena separación, he visto campañas y todo eso de los residuos, y sí se evidencia que en la encuesta saben hacer la separación, ¿cierto? En las personas con que vivimos ayudan con el seguimiento, nos proponen que podemos tener un uso adecuado de ello. En la gráfica nos muestra que es casi de las 41 personas que encuestamos, el 90% sabe hacer la separación. Entonces, para esto, para nuestro proyecto es muy importante porque creemos que lo único que podemos hacer es dar como pequeñas capacitaciones para que puedan llegar a este punto de éxito y finalizar pues con el proyecto, ¿cierto? Otra de las preguntas que encontramos es, ¿cree importante para usted la separación de los residuos? Todas las personas encuestadas decían sí, es muy importante hacer la separación, determinar para qué nos sirven los residuos orgánicos e inorgánicos, para qué sirven los reciclables, cómo utilizarlos, cómo se pueden recuperar. Ellos estaban muy capacitados con este tema de que sí, están sensibilizados. Les falta simplemente es como campañas para poder llevar a cabo el tema. Encontrábamos que en las encuestas encontrábamos una pregunta, ¿separa usted adecuadamente los residuos orgánicos e inorgánicos? Casi todas las preguntas prevalece que casi siempre hacen una adecuada separación. Luego encontramos otra, ¿ha recibido capacitación sobre estos manejos? Al principio decían, sí, nosotros recibimos unas capacitaciones, pero luego decían casi siempre, algunas veces, entonces ahí predomina algunas veces, entonces ahí seguimos hablando del tema de que hay que fortalecer el tema de capacitación, de cómo podemos llevar a cabo todos estos planteamientos, rigiéndonos bajo las normas que tenemos, cómo hacer la debida separación, lo que nos hablaba Jenny anteriormente, que nosotros nos basamos en este momento en la norma pues GTC de 24, donde nos habla el color de las bolsas de basura, cómo aplicarla, qué va en cada bolsa. Entonces es importante conocer acerca más de los colores. Nosotros como propuesta de solución, durante todo el proyecto, nosotros proponemos integrar un chuf de basura que tiene sensores de identificación de color. Lo que les hablaba anteriormente, cada bolsa tiene un color, tenemos el blanco, el verde y el negro.
Al inicio de cada chuf hay un sensor que nos permite identificar el color y este sensor envía una información para que dé una respuesta en la parte de abajo y se lleve directamente al contenedor. Nosotros desde que iniciamos este proyecto empezamos varios diseños. Nosotros empezamos con Illustrator, donde Illustrator es un software que nos mostraba como una forma más creativa de ver el diseño y lo plasmamos ahí. Así iniciamos nosotros el proyecto. Dijimos, bueno, lo vamos a iniciar, vamos a hacer un diseño donde sea más amigable para las personas, donde la gente sepa a qué le queremos apuntar, dónde queremos llegar, qué es lo que queremos con él. Este es un proyecto demasiado bonito, aparte de eso ayuda al medio ambiente, es muy bonito. Luego de eso pasamos a un diseño más ingenieril, que hablamos pues como el tema de AutoCAD, que fue diseñado por nosotros mismos. Entonces, el tema de AutoCAD es el software que nos permite ver una realidad más en 3D. Esa realidad en 3D y en 2D es donde nosotros hacemos como un simulaje del dibujo, donde las personas dicen, bueno, acá va insertado el sensor de color, el sensor nos permite identificar el color de la bolsa, nosotros tendríamos pues las bolsas donde el sensor llega, lee y manda la información. Ahí se haría una adecuada separación de los colores. Luego de eso, pues nosotros de ir innovando, vimos que este diseño le faltaba algo más y nos pasamos a la recreación con otro software que se llama Revit. Este Revit es un programa más realista donde nos permite donde nos permite sacar la cantidad, los materiales indicados para nosotros poder hacer este diseño, poderlo incorporar. La mayoría de apartamentos tienen entre 2,50 a 3 metros de altura, entonces tendríamos que saber más o menos qué material se llevaría, dónde estarían ubicados los sensores y cómo sería la respuesta, porque obviamente estos programas debe de ir con un sensor de color que tiene una programación. La programación, y esta programación se encarga de mandar la pregunta o la respuesta al final, ¿cierto? Para este programa Revit nos permite apreciar el chuf desde una dimensión más realista, ¿cierto? Luego, al fin, entre eso nosotros estuvimos también incorporando el tema de los chuf en los edificios, pero veíamos que la mayoría de chuf, como nos informaba Jenny al principio, siempre deben de ser la manera adecuada es en acero inoxidable, ¿cierto? La forma de utilización, el mantenimiento de las eras locativas, los tiempos de respuesta, la mayoría de chuf se taquean mucho, porque echan cosas por ahí que la dimensión de los chus son de 60 centímetros y echan por ahí todo lo que pueden y todo lo que quieren en bolsas gigantescas y al momento final de la separación no hay nada. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Al crear esta forma, sensibilizando a las personas, sabemos que haciendo una adecuada separación de los residuos sólidos, de los residuos inorgánicos, ayudamos a los rellenos sanitarios, ayudamos al medio ambiente, podemos generar más empleo a futuro. Pues esta es como una propuesta final que nosotros hemos como venido planteando durante todo el proyecto. Ahora tenemos el diseño final, el que nos permite con funcionamientos más mecánicos, donde encontramos que el programa que estamos trabajando ahora, fue hecho por un externo, nos mostraba cómo es el mecanismo al final, donde hace un sistema de rotación, donde todo lo que se sabe clasificar desde el hogar llega a un contenedor al final y se hace una debida separación. Y ahí es donde nosotros aprovechamos todos esa debida separación y aprovechamos todo eso para que nos ayude con el tema para que nos ayude, ¿cierto? Les voy a mostrar un video más o menos de lo que trato de decir del sistema pues que nosotros adecuamos con el ducto de basura. Desde ahí muestran el inicio, cómo pasa por el sensor, cómo hace su debida separación y cómo queda al final con el sistema integrado que hemos venido desarrollando.
Este diseño animado en 3D se realizó bajo los programas de SolidWorks y Maxwell, elaborado por, como le dijo Karen, una persona pues externa que nos ha colaborado muchísimo. Espero que disfruten este video y nos puedan pues realizar como sus preguntas, aportes, para poder ir mejorando este lindo proyecto. Un momento, ya se los presento. Bueno, acá les presentamos lo que fue todo hasta el momento el diseño en el cual seguimos trabajando, todavía seguimos mejorando nuestro proyecto, seguimos encontrando nuevas cosas, nuevas tecnologías, todo con el apoyo pues tanto de la universidad, de nuestro semillero de investigación en la Corporación Universitaria Americana, también aportes y seguimos haciendo estudios de campo. Esperamos pues que este diseño tenga mucha más acogida, tenga mejoras, pero sí quisimos con este mostrarles a ustedes qué es lo que llevamos y a dónde queremos, digamos, que esto avance y que tenga ese impacto tan importante para nosotros, los que vivimos en los hogares, que posiblemente actualmente vivimos en un edificio o que estemos pensando en adquirir una vivienda, un apartamento. ¿Cierto? Para que empezamos a tener esa conciencia y nosotros desde nuestra parte, también desde a nuestras familias, a nuestros hijos, les pasemos toda esta información. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar un poquito de las conclusiones
que tenemos acerca de lo que hemos hecho hasta el momento. Vamos a hablar algunas conclusiones de las encuestas que hemos encontrado, que en algunas pues ya las hemos mencionado. Pero antes que nada, vamos a revisar el tema de la matriz de riesgos. Como se los informamos hace un momento en nuestra metodología, hicimos una encuesta, pero también hicimos una matriz de riesgos de nuestro proyecto, ¿cierto? Porque a todo hay que verle el lado bueno y el lado por mejorar y tener en cuenta qué se debe de realizar. Entonces, mi compañera Karen va a proceder entonces a hablarles del tema de la matriz de riesgos de nuestro proyecto. Sí, nosotros encontramos la matriz de riesgo en la donde evaluamos pues qué eran las medidas de control, la probabilidad de incidentes o accidentes, consecuencias viales y sensibilización en tema de horarios, haciendo una evaluación del riesgo, donde hablábamos que en la recolección de los residuos orgánicos e inorgánicos, el factor de riesgo es físico, ¿cierto? Generando pues la fuente que puede ser de peligro, es algo rutinario, o sea, no hay como una clase de peligro en el momento de hacer, en el momento de que nosotros hacemos, en que cada apartamento ingresa sus residuos, no hay ninguna zona de peligro, pero al finalizar, si no se hace una debida separación, sí puede haber una forma de un peligro en el momento de la recolección de estos residuos. Para ello, nosotros pues como medida de control tendríamos como los requisitos de contratación, el tema del pago de todo lo que es prestacional y la seguridad social, ¿cierto? El riesgo de esto sería un riesgo moderado. También encontramos el tema físico, donde uno de los posibles efectos que podrían ser pues que en el momento de la recolección o cosas así serían un dolor de cabeza, fatiga, alguna enfermedad pues como que de algún movimiento repetitivo. En el momento estamos hablando del tema de la recolección, al final, ya finalizando el tema de la instalación, ¿cierto? Para ello, pues nuestra medida de control sería una instalación adecuada de iluminación, pausas activas, y ahí el riesgo sería alto en caso tal de que el movimiento fuese repetitivo y no hubiese unas pausas activas determinadas, ¿cierto? Estamos hablando también de que también en la matriz de riesgo encontramos que en el momento de la recolección puede haber un riesgo químico por el contacto de los gases y algunos vapores que pueden dar alguna irritación en la piel, secreción nasal. Entonces, para nosotros esto se determina como un riesgo alto y por lo que puede dar dolores de cabeza, temas pues que a largo plazo que se tratarían con la ARL en caso tal pues de que fuese a suceder, ¿cierto? En este mismo riesgo químico tenemos pues como que si no se hace una debida separación de los residuos, pueden haber heridas profundas que se pueden tratar, pero sería algo que se podría mejorar con la sensibilización. Encontramos que en la matriz de riesgo encontramos que la recolección de los desechos orgánicos e inorgánicos es súper importante, el tratamiento de la basura, ¿cierto? Realizar en orden, tener una contratación adecuada para que las personas pues que lleguen a hacer la recolección de las basuras se demoren menos tiempo y así no haya ningún riesgo al momento de la entrega o de que los residuos queden mucho tiempo en público y pues no haya como una trayectoria entre el tiempo que se queda los residuos en los contenedores, listo. Pues qué más les podría como el tema de también otro riesgo que encontramos, la recolección de los residuos orgánicos e inorgánicos, pueden ser los fenómenos naturales, pues que eso no aplicaría, pero tendría que tenerse como en tiempo, que pueda pasar algún terremoto, inundación, algún sismo o cosas así, que
las personas que estén operando o estando pendiente de la recolección o de los chufs pues tengan golpes, fracturas, traumas, pero eso no aplicaría, eso sería como en un caso extremo, ¿cierto? Adicional, pues ya digamos, pues queríamos darles esta información de nuestra matriz, que también lo hemos contemplado. También quisiéramos hablarle de los beneficios de nuestra población, o sea, ¿quiénes van a ser los beneficiados con esto? Pues principalmente todos vamos a ser los beneficiados, porque si nosotros logramos obtener mediante el uso de tecnologías, de la innovación, vamos y lo logramos integrar a prácticas que no están muy buenas desde hoy en día, pues vamos a tener que la población va a ser más inclusiva, va a ser más receptiva, ¿cierto? Hoy en día lo que manda la parada, por decirlo así, es todo lo tecnológico, todo lo innovador, todo lo bonito, todo lo nuevo, ¿cierto? Y por qué no integrar, digamos, o contemplar esta idea para aprender a separar nuestros residuos, aprender a tener esa conciencia ecológica, parar ese impacto ambiental que estamos generando hoy en día, en el cual posiblemente si no hacemos algo ya, pues va a haber un problema ambiental sin reversa. O sea, ya entramos en un punto crítico donde ya tenemos que empezar a tomar medidas, ¿cierto? ¿Y por qué no empezar a tomar medidas desde nuestras casas, desde nuestros hogares? Entonces, inicialmente nuestra población beneficiada somos todos. Yéndonos así, yéndonos de esta manera, no muy lejos, vamos a tener lo que es los recicladores. Vemos que los recicladores hoy en día son personas que hacen un trabajo informal en su gran parte, otros pues pertenecen a empresas que les pagan su seguridad social, que tienen como su respaldo en salud, ¿cierto? Entonces, pues digamos, en este caso es bueno que, digamos, ellos también sean protegidos y se vean que si ellos encuentran su bolsita con todo separado, los residuos reciclados que son para reciclar o reusar en un lado, lo que es el material para compostaje en otro, y en otro lo que realmente debemos de darle otro proceso de renovación como la incineración, ¿cierto? Que eso también lo vemos en los rellenos sanitarios, que tratamos de realizar ese proceso de recuperación de la mayoría de los residuos, pero lamentablemente hoy en día solamente se está recuperando un 30% del 100% de las basuras, de esas más de 1.800 toneladas que recolectamos diariamente en nuestra ciudad, son esas las que digamos, no se están recuperando, pero tratamos en lo posible en nuestros rellenos que sí se pueda realizar esa recuperación. ¿Cierto? En todos los recicladores es muy importante porque cuidamos su salud, cuidamos de que se vayan a pinchar con algo, de que tengan que estar manipulando material sucio, material contaminado, ¿cierto? Adicional, ¿quiénes son también esos beneficiados? Nosotros mismos, los que somos los residentes, los que vivimos en estos edificios, porque estamos contribuyendo y estamos teniendo una inteligencia verde o una práctica verde en nuestro edificio. Si nosotros implementamos ese tipo de cosas, vamos a entrar en esa, y no hay nada más bonito que uno le digan, ves que tu edificio contribuye al mejoramiento ambiental, tu edificio desarrolla lo que es la práctica verde, es un edificio verde. Hoy en día tenemos edificios verdes empresariales muy bonitos, no yéndonos muy lejos, Ruta N es uno de ellos, pero que nosotros desde nuestra casa podamos decir, yo vivo allá y mi edificio contribuye a un edificio verde, ¿cierto? Entonces, que hubiera querido hablar de eso para que ustedes también sepan. Y el tema de la tasa de aseo, a nosotros nos cobran siempre por una recolección, ¿cierto? Porque se nos lleven nuestra basurita, vayan y nos la recolecten, ¿cierto? También lo ideal sería que más adelante, si nosotros en nuestros edificios implementamos este tipo de sistemas, pues también nos veamos beneficiados en cuanto a eso. ¿Por qué? Porque estamos contribuyendo, estamos mejorando, estamos generando una conciencia ambiental. Entonces, qué bueno que eso también en nuestro bolsillo más adelante pues se pueda ver, se pueda ver mejorado, ¿cierto? Para la empresa que actualmente recoge nuestros residuos, empresas varias, ¿cierto? Que es la que nos ayuda con todo eso, al menos acá en la ciudad de Medellín. Entonces, sí que queríamos hablarle como eso, tenerlo en cuenta, que aparte de implementar esto, tiene un múltiples de beneficios, de estos se derivan muchísimos más, pero por ahorita queríamos hablar de estos 4.
Listo, como anteriormente les dije, pues entramos a un proceso de conclusiones. En este caso, pues queríamos hablar de cifras. Tenemos una cifra de 7,3 de las personas que participaron en el estudio cuantitativo, en nuestra encuesta, que fue basada en escala Likert también. Más o menos lo que tiene un hogar, una persona, pues las familias están conformadas de 1 a 3 personas, como lo pudimos ver, ¿cierto? Entonces, como les informamos, son familias pequeñas a las cuales podemos llegar mucho más fácil, podemos implementarle a los niños desde pequeños, les podemos empezar a implementar este tipo de conciencia ambiental, ¿sí? Sabemos que debemos de ir mejorando, de que debemos de seguir implementando en los edificios lo que es el tema de la capacitación y sensibilización de los residuos. Adicional también de que fuera de que eso también debemos de incentivarlos, ¿cierto? De decirles cuál es el problema, qué beneficios van a tener en cuanto a las mejores prácticas, ¿listo? Entonces, bueno, yo espero que esta presentación haya sido muy enriquecedora para ustedes, que hayan logrado, pues que hayamos logrado abrirles a ustedes como esa parte, abrirles esa imagen del problema de las basuras y como lo hicimos pues ahorita, pues ya logramos que ustedes ahorita pues nos hagan preguntas, hagan sus aportes, mejoras, estamos abiertas a todo. Les agradecemos muchísimo. Le dejamos algunas de nuestras investigaciones, nuestras referencias. Acá le dejamos nuestra bibliografía. Nos hemos basado en muchísimas más, pero acá dejamos como las más representativas. Muchísimas gracias por su participación y por su asistencia a esta presentación. Diseño de un sistema tecnológico industrial para la clasificación de residuos orgánicos e inorgánicos por nosotras, estudiantes de la Corporación Universitaria Americana. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Niñas, agradecerle por esta interesante presentación. Les cuento que por acá tengo algunas preguntas que ha hecho la audiencia. La primera es, ¿qué tan factible es instalar este tipo de soluciones en edificios externos? En edificios existentes, perdón. ¿Me escucharon? No, qué pena, no te escuché. Ah, bueno, no. Pues primero que agradecerles por la interesante presentación que nos acaban de compartir y que tenemos algunas preguntas que tiene la audiencia. La primera es, ¿qué tan factible es instalar este tipo de soluciones en edificios existentes? Sí. En cuanto a esa pregunta, nos la han hecho y eso es lo que estamos trabajando, ¿cierto? Actualmente, pues nuestro proyecto está encaminado hacia los nuevos edificios, pero vemos que sí hay posibilidad de realizar este proceso, porque digamos, pues nuestro sistema, pues habría que haber una inversión en cuanto a hacer un cambio en cuanto a la parte final de los chutes, ¿cierto? Que están hechos en acero inoxidable o están realizados en vidrio, ¿cierto? Bueno, no en vidrio propiamente, pero en el material en ese momento es que apenas se me escapa el nombre, pero se puede hacer una modificación y sí se puede realizar el proceso de implementación. Solamente que se habría que estudiar la estructura previamente para poder hacer las modificaciones. Todo depende mucho de las dimensiones que tenga el chute también, porque hay chutes de antiguos que no tienen la dimensión para hacer, no tienen la capacidad para eso, entonces tocaría hacer una nueva estructura y volver a montar el chute. Hay unos chutes que dentro, anteriormente hacían los chutes no sé si han visto esos tubos donde hacen conexiones en canaleta. Hay unos chutes que tienen esas conexiones y no nos permitirían a nosotros hacer, pues según las investigaciones, no nos permitirían hacer las adecuaciones. Tocaría desmontar y volver a montar el chute. Pero todo es, pues simplemente tendría que revisarse, mirar las dimensiones del chute, el material y mirar si se podría hacer. Ok. Muchas gracias. Tenemos la otra pregunta que tenemos es, excelente iniciativa para el proceso de separación en la fuente. ¿Tienen algún comparativo en costos de esta iniciativa versus un sistema convencional? ¿Han valorado los beneficios económicos?
Bueno, en cuanto a cifras, cifras específicas digamos, de este comparativo, no las tenemos en estos momentos, ¿cierto? Porque seguimos en un proceso de desarrollo, de estudio, pero de acuerdo pues a lo que hemos visto, sí vale la pena. Digamos, todavía no tenemos las cifras, esperamos podérselas tener lo antes posible para que ustedes ya vean que realmente es factible, pero si realmente miramos hoy en día el sistema convencional, sale muy costoso. O sea, el del sistema convencional se realiza una estructura, no todos realizamos el proceso de separación, lo que para el tema de transporte de residuos es costoso, porque se aumenta en el tema de movilizar y yo crear esas rutas como empresa recolectora de esa cantidad de residuos, ¿cierto? En cambio, si ya nosotros procedemos a hacer una separación, eso reduce. Entonces, digamos, en este caso, pues no tenemos las cifras, vamos a tenérselas más adelante porque seguimos trabajando en ello, pero es una viabilidad, este es un proyecto viable. Ok, no. Bueno, entonces de nuevo agradecerles mucho por esta interesante presentación. Los invitamos a que si tienen de pronto preguntas adicionales, pasemos a la sala 1 de innovación, que está en la sección de Café para Innovación, que la encuentran en el lobby, y ahí tendremos unos 20 minutos para resolver las preguntas que se tengan. También a que estén pendientes de la pantalla, ya que pueden ser invitados a un concurso tipo ¿Quién quiere ser millonario?, el cual estará entregando diferentes premios. Muchísimas gracias a todos, que estén muy bien. Muchísimas gracias, hasta luego. Muchas gracias.